Muy bien, pues como les comentaba, el día de hoy vamos a tener lo que es este tema que se llama el arte de ganar sin pelear. Para entrar de lleno en lo que viene siendo este tema, sí o sí tenemos que entrar en dos temas muy importantes. Uno de ellos es el tema de la competencia y el otro es el tema de la estrategia. Y en el tema de la estrategia vamos a ver al menos cuatro puntos bastante importantes que son o los vamos a conocer como métodos y estos métodos vamos a empezar a notar que tres de ellos son métodos que van hacia adentro de nuestra empresa y uno de ellos es el que nos puede ayudar a poder competir, pues ahora sí que sin necesidad de estar peleando tanto. Entonces, por eso el título de esta sesión se llama El arte de ganar sin pelear. ¿De acuerdo? En términos de competencia, este, para entender qué es lo que es la competencia tal cual nos la han pintado, creo que ahí sí tendríamos un debate bastante amplio que podemos abarcar. ¿En qué sentido? En que normalmente nosotros vemos a la competencia como si fuera tal vez hasta cierto punto como algo bueno. De hecho, incluso hay un órgano de gobierno que se conoce como la COFESE, y la COFESE es precisamente el órgano que encarga de regular lo que es en términos de competencia, que existan precios más o menos estables, que exista otro tipo de variables que en pocas palabras dice que la competencia es buena. Sin embargo, esto que están viendo en pantalla es un libro que se conoce de 0 a 1. Está escrito por Peter Thiel. Peter Thiel es una persona que pues es odiada por muchos, pero también admirada por algunos otros. Esta persona fue quien fue cofundador de lo que es PayPal. Actualmente me parece que es inversionista en Palantir, también fue inversionista en Facebook, también inició lo que es Tesla, lo que es LinkedIn y también lo que es YouTube. Y, y básicamente esta persona nos entabla como el término de competencia, más bien como si fuera una ideología. Y es ahí donde empiezan a cambiar un poquito las cosas, porque de acuerdo y citándolo a él directamente, leyendo prácticamente lo que está en la diapositiva, dice que la competencia es una ideología que impregna nuestra sociedad y distorsiona nuestro pensamiento. Predicamos la competencia, internacionalizamos su necesidad y promulgamos sus mandamientos y por consiguiente quedamos atrapados en ella, aun sabiendo que cuanto más compitamos, menos ganaremos. Bueno, les explico un poco el contexto de todo esto. Eh, en términos de teoría de juegos, entre más competencia existe, se entiende que existe más ruido. Y entre más ruido existe, las personas o los futuros clientes no saben a quién escoger. Generalmente escogen o porque fueron recomendados o porque dieron con ellos con casualidad o alguna otra variable que es externa, incluso aún si digamos nuestros servicios o productos son mejores que la competencia. Ujú. Entonces, Peter Thiel lo que habla mucho es de que en términos, eh, por ejemplo, cuando se empezó a definir qué era la competencia, en términos económicos, empezaron a copiar mucho de lo que hacían los físicos. Entonces, en física, o al menos en física de partículas, todo tiende a lo que es el equilibrio. Entonces, ellos estimaron, al menos en economía, al menos en papel o al menos en la teoría económica, los precios, entre comillas, tienden a regularse conforme a la demanda o la oferta y la demanda del mercado. Entonces, es ahí donde entra este personaje, Peter Thiel, a decir, no, ¿sabes qué? Competir no es realmente bueno. O sea, no es bueno que exista un exceso de competencia y ahorita vamos a ir viendo por qué. Entonces dice, no es bueno que exista un exceso de competencia porque al final de cuentas cuando estás en la parte baja donde están todas las personas compitiendo, realmente no ganas nada. O sea, te esfuerzas mucho o te puedes esforzar demasiado y aún así no lograr lo suficiente. Es básicamente lo que dice y para eso vamos a ver lo que en términos de la estrategia
vamos vamos a ver cómo se define la estrategia y cómo es que también hoy en día también está un poquito distorsionada lo que es el término estrategia. Eh, Ay, caray, ahí está. Para dar seguimiento, vamos a ver lo que es este libro. Es uno de mis libros favoritos. Se llama La Estrategia, una historia. Es un libro bastante amplio y este libro está escrito por Lawrence Friedman. De acuerdo al libro, habla mucho sobre cómo se establece el término estrategia, porque para empezar, el término estrategia nace desde la Grecia antigua, o me parece que desde Roma, desde que se concibe el concepto del estrategos, donde esta persona significaba, o más bien el uso de esta palabra significaba el stratos, que pertenecía al ejército, y el eigen, que significaba el guía. Entonces, en conjunto, básicamente es como la guía de de los ejércitos, ¿no? Entonces, sucede que después de la caída de Roma, esta palabra deja de usarse como que empieza a medio salir en las últimas décadas del siglo XVIII, que es cuando empieza todo el mercantilismo a través del Océano Atlántico, precisamente para comercializar bienes y, ¿cómo se llama? Y, ¿cómo se llama? Y para colonizar otro tipo de naciones. Ahí es donde se empieza nuevamente a usar lo que es la palabra estrategia, pero aún así no se llega a usar mucho. No es hasta más o menos en 1970 cuando los políticos o directivos empresariales empiezan a tener la necesidad de englobar los buenos resultados o al menos los resultados que ellos esperaban o al menos los resultados que ellos podían controlar en una sola palabra. Entonces, esto hace que la palabra estrategia tenga muchísimas formas de definirla y cuando realmente, pues no, o sea, realmente lo único que se intentó era lograr definir algo demasiado concreto que es el resultado que al menos yo estoy esperando. Y de hecho es así como nacen un sinfín de libros. Hoy en día podemos encontrar cientos o miles de libros que hablan acerca de la estrategia, pero realmente este tipo de libros, el único detalle con ellos es que muchos de ellos se enfocan a lo mejor en cierto tipo de tecnologías, en cierto tipo de contextos sociales o en cierto tipo de condiciones sociopolíticas. Entonces, eso hace que muy probablemente un libro de estrategia que se haya escrito, a lo mejor hace 10 años, el día de hoy ya no aplica tal cual. ¿Por qué? Porque, nuevamente, son libros que a lo mejor le funcionaron a los autores, pero no necesariamente nos tienen que funcionar a nosotros. Entonces, de acuerdo, a la lectura que les acabo de mencionar, la definición de estrategia la vamos a comprender o entender a partir del texto que vemos en pantalla y la voy a citar como tal. La definición de estrategia es la capacidad para observar y analizar al mundo en el corto plazo y prever las consecuencias a largo plazo con el objetivo de diseñar un esquema convincente para conseguir que una determinada situación resulte en una consecuencia deseable. Yo sé que es un poco extenso, pero yo creo que aquí lo que tenemos que resaltar un poco más es el qué vamos a observar, qué vamos a diseñar para tener una consecuencia deseable. ¿De acuerdo? Ahora, les voy a hacer una pregunta. No sé si alguien guste participar. En términos de observación, para ustedes, ¿qué significa observar su negocio? Si alguien desea participar, adelante. Ver patrones, claro. Ok. Ahora, ese tipo de patrones, ¿dónde los podemos ver? En los procesos, ok. Y por supuesto también si nosotros tenemos procesos, sí o sí necesitamos un punto de donde medir. Entonces, las opciones que tenemos para medir, bueno, existen formatos, pero sobre todo existen lo que son las finanzas del negocio. Muchas veces lo que son las finanzas es precisamente esa parte que nos permite observar y comprender a nuestro negocio para precisamente empezar a diseñar, o bien como aquí lo dice, prever cierto tipo de consecuencias, pero sobre todo no significa o no implica que tengamos
A ver, un momento. Observar mi negocio para mí es una posibilidad de mejora. Es correcto. Observar nuestro propio negocio es lo que nos permite prever si a lo mejor vamos bien, si vamos encaminados hacia a lo mejor algo desastroso o si vamos encaminados hacia algo positivo. Eso es lo que nos permite diseñar. ¿Qué nos permite diseñar? Nos permite diseñar un modelo de negocios. ¿De acuerdo? Y ese modelo de negocios nos va a permitir lograr una consecuencia deseable. Ojo aquí, no significa, aquí no habla sobre un control puntual, no habla sobre que a fuerzas tenemos que lograr un cierto tipo de objetivo, un cierto tipo de meta, etcétera, etcétera. Aquí de lo que nos habla esta frase es que simplemente nosotros podemos tal vez llegar a una consecuencia deseable. Es decir, que a lo mejor nosotros podemos desear tener cierto tipo de metas, pero a lo mejor no los vamos a lograr todas, pero al menos vamos a saber a qué punto tenemos que llegar o a qué objetivos y estimar, ¿verdad? En un porcentaje, a lo mejor de 0 a 100%, a lo mejor si llegamos a un 60, estaríamos hablando de que estamos llegando a esa consecuencia deseable que espera nuestro negocio o que nosotros esperamos que el negocio tenga para que le vaya bien. Entonces, bajo este término de definición, ahora vamos a ver lo que es el equilibrio, lo que se conoce el equilibrio de la estrategia. Básicamente, lo que nos dice es que el equilibrio de la estrategia está dada entre un equilibrio entre fines, métodos, recursos y medios. Ahora, si esto lo trasladamos a nuestras propias empresas o negocios, vamos a ver lo siguiente. Los fines son los objetivos, ¿de acuerdo? N cantidad de ventas, N cantidad ¿cómo se llama? A lo mejor de objetivos internos, conocidos como los KPIs. En los términos de métodos tenemos lo que es la cultura y finanzas. En términos de recursos, tenemos los recursos financieros, es decir, el pulmón o ese motor económico que tiene nuestra empresa o negocio, los recursos intelectuales, los recursos físicos, los recursos naturales, como por ejemplo, nuestros propios empleados, los contratos que generamos, ese capital humano que también podemos poseer dentro de las empresas y por supuesto la tecnología. Otro punto a saber es en el término de medios, tenemos ahí alianzas y canales, ¿de acuerdo? Cuando nuestro negocio logra equilibrar estos puntos, es cuando podemos empezar a definir que nuestra estrategia puede mantener un equilibrio. Y vamos ahora a ver lo que son los métodos, ¿de acuerdo? En los métodos de estrategia se conoce como primeramente el término de fricción. El término de fricción incluye tres puntos esenciales, los cuales son los empleados, las condiciones y nosotros mismos como propietarios. Ahora, ¿qué es la fricción? Es básicamente cualquier resistencia o, o cualquier oposición al cambio que puede existir dentro de nuestro negocio. Por ejemplo, en cuestión de los empleados, por ejemplo, normalmente se mueven por incentivos. Cuando ellos sienten que ese incentivo no es lo suficientemente bueno, empieza a existir una oposición ante cualquier tipo de cambio. Es decir, si ustedes en determinado momento le dicen, oye, me puedes apoyar en esto, oye, me puedes apoyar en aquello, ellos lo empiezan a ver como una carga. Entonces, esa carga es la que precisamente genera esa fricción en la empresa. ¿Sale? De hecho, los primeros tres métodos que vamos a ver, nos vamos a dar cuenta que son completamente internos. Esto implica que la estrategia es primero hacia adentro, o sea, primero tenemos que dominar bien el negocio, nuestro negocio o la parte interna, para ahora sí poder ejercer una cierta presión hacia afuera y es lo que permite que ganemos todavía más, ¿cómo se llama? Cuota de mercado. Entonces, les comentaba, por otra parte, los empleados mantienen lo que son los intereses. Por ejemplo, generalmente cuando algo no va bien, los mismos empleados van generando una dinámica de deuda. Es decir, ellos empiezan a pensar internamente que los patrones les deben algo.
Y en ese algo, en esa mecánica de deuda, ellos empiezan a ejercer este tipo de fricción. Por otro lado, tenemos los vacíos operativos, que normalmente se vienen dando en los tiempos muertos o incluso en el mismo desconocimiento de los propietarios acerca sobre el funcionamiento de cierto tipo, por ejemplo, de tecnologías u otro tipo de variables que pueden llegar a ser aprovechados por los empleados precisamente para que existan tiempos muertos que les permitan, de acuerdo a su criterio, el decir, pues sabes qué, por este salario que tú me pagas, yo solamente te voy a poder generar este trabajo de acá. ¿De acuerdo? Por otro lado, tenemos las condiciones que también pueden llegar a generar fricción. Por ejemplo, las tecnologías inadecuadas. Una tecnología mal implementada, solamente porque puede llegar a ser una moda, nos puede causar más problemas que soluciones. Y por otro lado están los procesos inadecuados, que muchas veces aquí, pues está, ¿cómo se llama? Interviene mucho lo que son las decisiones de los propietarios, en donde de acuerdo a la definición de proceso de cada empresa, de cierta manera se entabla lo que es la diferenciación. Sin embargo, si esa diferenciación también es errónea, conforme a lo mejor lo que los clientes están buscando, en lugar de pensar en lo que nosotros nos gusta y enfocarnos en el cliente, en lo que es el valor para el cliente, eso también nos puede generar lo que es una fricción interna dentro de la empresa. Y por otro lado, están los propietarios que muchas veces al momento de que hablamos de una falta de enfoque es porque en términos iniciativos, cuando una empresa va comenzando, uno mismo es el que va generando todas las posiciones posibles. Es el que tiene que darle cuentas al SAT, es el que tiene que dar o hacer los contratos, es el que tiene que hacer el pago de nóminas, es el que tiene que hacer el tema de facturación, cobranza, etcétera, etcétera. Entonces, eso hace que se desenfoque y también puede llegar a generar fricción porque o se enfoca en vender o se enfoca en ejecutar. ¿De acuerdo? Y por otro lado, también tenemos la toma de decisiones ya que, pues bueno, una serie de toma de buenas decisiones nos puede llevar a un punto positivo y aquí podemos hacer referencia acerca, a lo mejor, del libro que se conoce como Los hábitos atómicos o bien el libro del efecto compuesto, en donde básicamente nos dice que si nosotros mejoramos un 1% todos los días, al final del año vamos a ver mejor, vamos a tener ¿cómo se llama? Un efecto positivo en al menos un 36%. Pero ¿qué pasa si tomamos malas decisiones? Bueno, pues ese 36% se puede volver en contra nuestra y esto es lo que también puede llegar a generar fricción. Por otro lado, ya cuando las empresas se han desarrollado un poco más y empiezan a tener empleados, ahí es donde podemos ver aplicado lo que es el concepto o el método de guerra de guerrillas. Una guerra de guerrillas normalmente se define como la respuesta furiosa de una masa ante un poder ilegítimo, siendo este el último y desesperado recurso. Eh, para quien no ubica a esta persona, Karl von Clausewitz es uno de los grandes pensadores en estrategia militar y básicamente define que una guerra de guerrillas está definida por al menos estos puntos que vemos aquí. Y cada uno de esos puntos tiene un punto de apalancamiento también dentro de las empresas. Ahora, para quien no sepa qué es una guerra de guerrillas, si alguien ha visto la película del Fauno, en esa película hay, ¿cómo se llama? Un ejército que llega, se instala, coloca un campamento y justamente alrededor existe lo que es la población que está inconforme con que ese campamento se encuentre ahí, tratando de dominar esa zona. Y precisamente lo que vemos en la película son diferentes guerras o puntos de encuentro que empiezan a diezmar los esfuerzos del ejército. Eso es básicamente una guerra de guerrillas. Sin embargo, cuando se da una guerra de guerrillas dentro de una empresa, lo mejor es básicamente eliminar a todos los empleados y volver a empezar desde cero. Y les platico por qué. Normalmente, por ejemplo, en los términos defensivos, pues vamos a entender lo que es el concepto como tal, que es la respuesta furiosa de la masa. Es decir, entre ellos
empiezan a platicar entre ellos y empiezan a decir, ¿sabes qué? ¿Cómo podemos hacer para no hacer esto? ¿Cómo podemos hacer para no hacer aquello? Si tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo con esto. Y ese es el método defensivo. Y ojo, lo hacen en las sombras, no lo hacen, o sea, no lo dicen directamente, o sea, simplemente se va viendo en la productividad. El segundo punto es que una guerra de guerrillas se define también porque tiene emboscadas, que esto lo podemos ver como el abordaje, cuando un empleado tiene un abordaje a un supervisor, a un gerente, que normalmente el gerente pues está, o el supervisor o coordinador o encargado, normalmente puede estar ocupado en sus labores. Sin embargo, llega el momento donde la persona o el empleado llega y aborda a este tipo de personas que tienen ese tipo de encargo y empiezan a decir, oye, ¿qué te parece si hacemos esto? ¿Qué te parece si hacemos aquello? Etcétera, etcétera. Bueno, eso es lo que podríamos entender como una emboscada, ¿de acuerdo? También tenemos que el componente del acoso, que normalmente llega a ser agresivo. Podemos entender también el concepto de que tiene un punto nebuloso, que es eh, cuando el mismo dueño, cuando empieza a ver que la productividad empieza a bajar, no logra visualizar en dónde o en qué punto del negocio, de la empresa, existe el problema. Esa es la parte del concepto de nebuloso. Puede ser elusivo, es decir, que se evita una confrontación directa, empleado y propietarios, que tenemos también un terreno difícil, es decir, aquí en el terreno difícil lo podemos entender como el conocimiento técnico. Nosotros, al momento de estar administrando un negocio, normalmente conforme va creciendo, se van creando especializaciones o requiere de que se vaya la gente especializando en ciertas tareas en específico y ese conocimiento técnico es lo que va generando ese terreno difícil y es lo que puede ser aprovechado por los mismos empleados para generar su defensa. Y por último, tenemos que generalmente una guerra de guerrillas se genera dentro de un país, que en este caso el país viene siendo el propio negocio. ¿De acuerdo? Entonces, si se fijan, aquí tanto la fricción y lo que es la guerra de guerrillas son dos conceptos en la teoría militar que nosotros lo podemos ver y notar o ver reflejado en lo que es el comportamiento interno de la empresa, que es el segundo componente que les había dicho, y nos falta un tercero. Este tercero se conoce como el centro de gravedad. Por definición, un centro de gravedad representa el punto en el que las fuerzas convergen, un punto en el cual el peso del objeto está equilibrado en todas direcciones. Ok, aquí en una empresa, ¿cómo podemos ver el centro de gravedad? Lo podemos ver principalmente en cuatro puntos: en los diferenciadores, en los trabajadores clave, en las tecnologías y en los propietarios. ¿Qué significa esto? El centro de gravedad es un centro donde converge un tanto la masa, hasta cierto punto, o donde converge una cierta cantidad de poder, pero que si tú lo quitas, es muy probable que tu negocio tambalee. Básicamente es eso. Por ejemplo, en cuestión de diferenciadores, ¿sale? Eso puede ser un punto clave a lo mejor para nosotros, pero en cuanto llega una empresa que trae un producto sustituto, o que trae una mejor diferenciación, eso puede mover el centro de gravedad, es decir, podemos empezar a perder clientes, a perder rentabilidad o a perder liquidez. Por otro lado, tenemos los trabajadores clave. Cuando nuestro negocio se basa en empleados clave por su conocimiento, por su experiencia, podemos entrar en un problema que es precisamente el problema del centro de gravedad, porque si uno de ellos se va, o si uno de ellos se pone de acuerdo con más personas para decidir irse, el negocio puede empezar a caer. A mí me ha tocado escuchar casos de que, por ejemplo, en los restaurantes, a veces se ponen de acuerdo y renuncian el día que saben que va a haber más gente, un sábado o un domingo. Y lo hacen con la única finalidad de tener la mayor afectación posible.
Incluso me ha tocado conocer otros clientes que desafortunadamente por ahí hubo el caso de que había una chica encargada de finanzas, la chica sabía cuánto dinero entraba y se le hizo injusto lo que les tocaba a sus compañeros y a ella y empezaron a ver la forma de salirse, entre comillas, todos juntos. Entonces, este es un factor, bueno, estos 4 puntos son factores que sí o sí pueden llegar a mover ese centro de gravedad. Por ejemplo, también está la tecnología. Si la tecnología que a lo mejor estamos usando en cierto punto, ya sea un CRM, ya sea a lo mejor campañas publicitarias, ya sea alguna clase de software que hayamos implementado dentro de la empresa, si eso falla, muy probablemente el negocio también empiece a tambalear. Y por último, el tema de los propietarios, no menos importante, ya que si nosotros no estamos bien con nosotros mismos, si no entendemos bien el negocio, o bien si somos demasiado necesarios dentro de la empresa y de repente ya no estamos, ya sea por una enfermedad o algo que nos pueda llegar a suceder, el negocio también puede caer. Entonces, esto es bastante, bastante importante e interesante para que lo puedan tener en cuenta. Y con esto termino lo que es la tercera definición de, al menos en términos estratégicos, y cómo en estos términos estratégicos siempre los vamos a ver de manera interna. Siempre tenemos que resolver primero nuestros problemas internos en el negocio y después, ahora sí, podemos ver lo que es la cuarta técnica o un método, así se le conoce como un método de aproximación indirecta. Este tipo de método lo diseñó Basil Liddellhart, igual, un escritor acerca de la guerra, pero una guerra militar y que nos habla acerca de la aproximación indirecta, que implica que se use más la inteligencia en lugar de la fuerza bruta. Creo que a lo mejor podemos ver cómo se está ejerciendo este tipo de aproximación indirecta hoy en día, eh, en términos de guerra, ¿verdad? Ahí en lo que está pasando en Medio Oriente. Pero si nosotros trasladamos lo que es este concepto a nuestras empresas, básicamente se trata de evitar un choque frontal. ¿Por qué? Porque muy seguramente allá afuera va a haber un competidor más fuerte y más grande que nosotros. Sí o sí tenemos que pensar en la flexibilidad y adaptabilidad, sobre todo del modelo de negocios, precisamente para no entrar en ese choque frontal. Y por último, la descentralización del mando. Ese es un poquito más interno. Eh, si se fijan en el fondo, hay un reloj Timex porque precisamente hay un caso que se puede analizar bastante bien acerca de esta empresa, porque por si no lo sabían, este Timex no es como tal un reloj suizo. En su momento, hace pues ya algunos ayeres, los relojes, al menos los relojes de calidad, pues y todavía son considerados los relojes suizos. Entonces, si ustedes se fijan en los relojes suizos, pues normalmente están en aparadores, en tiendas o como por ejemplo Liverpool o con un poco de prestigio. Normalmente ellos no queman su marca en lugares que no tengan esa clase de prestigio. Entonces Timex lo que hace es que empieza a poner kioscos en sus inicios, empieza a entrar, por ejemplo, a farmacias, empieza a entrar, por ejemplo, en tiendas más pequeñas porque sabían que ahí ni de chiste se iban a meter sus competidores porque iban a perder un cierto prestigio de marca. Entonces, como sus relojes pues eran buenos en ese momento y aparte eran muy económicos, eso les empezó a permitir ganar esa cuota de mercado. Entonces, esta es una fórmula o una forma más bien de aplicar lo que es este método de aproximación indirecta y que también nosotros podemos usar a nuestro favor si comprendemos bien cómo mover el modelo de negocios. Y justamente ahorita vamos a ver algunos ejemplos y el más o menos cómo se tiene que hacer, ¿sí? No voy a entrar en tantos detalles, pero al menos me gustaría que se lleven esa parte que es bastante interesante y bastante prometedora y que muy pocos están usando. ¿Por qué? Porque tiene que ver con meternos en las finanzas del negocio. Para quienes no estén muy metidos en lo que es
las finanzas del negocio, podemos afirmar que existen 7 palancas financieras. Y estas 7 palancas financieras tienen que ver completamente con el modelo de negocios, que en este caso lo vamos a dividir en 4 partes. Uno es el modelo de ingresos, otro es el modelo de margen bruto, otro es el modelo de gastos generales y por último, el capital circulante. Entonces, en este caso, si yo deseo mejorar los ingresos, solamente tengo de 2 fórmulas: o aumento el precio o bien aumento el volumen. Aquí la pregunta interesante no es hacerlo o simplemente proponerlo o desearlo, sino que más bien, como lo vamos a estar viendo, sin importar qué es lo que hagamos, si queremos aumentar el precio, sí o sí, tenemos que darle una muy buena razón a nuestros clientes del por qué vamos a aumentar el precio. Ahora, si queremos dar buenas razones, técnicamente es porque mejoramos o tenemos una mejor diferenciación. Si esa diferenciación depende de empleados o al menos de nosotros mismos, entonces podemos darnos cuenta de que sí o sí este aumento de precios de cierta forma recae en nuestra gente o en nosotros mismos. De igual manera, si nosotros queremos aumentar el volumen, es decir, que existan más ventas, pues alguien se tiene que poner a vender más o alguien tiene que hacer mejor su trabajo. Y el hecho que implica que alguien haga mejor su trabajo implica que necesitamos a una muy buena persona, al menos en el puesto de ventas. Entonces, nuevamente, recae sobre una persona. El siguiente modelo se conoce como el modelo de margen bruto, que es básicamente disminuir todos los costos por los bienes vendidos. Eh, Aquí entra la mano de obra directa. Aquí entra, por ejemplo, también los insumos. Entonces, si nosotros queremos disminuir al menos lo que viene siendo el costo de mano de obra directa, sí o sí, las personas tienen que ser más productivas, pero nuevamente entramos en el terreno de las personas, ¿de acuerdo? Por eso es muy importante y como hemos visto, gran parte de la estrategia no va hacia afuera, siempre va primero hacia adentro y después hay una consecuencia que es, ahora sí, la estrategia hacia afuera. El siguiente modelo es el modelo de gastos generales y de igual manera aquí tenemos o disminuir o aumentar los gastos generales. Ahora, cuando digo aumentar, lo digo entre comillas, porque hay empresas que, por ejemplo, su marketing es muy agresivo y lo necesitan para darse a conocer. Entonces, justamente en el momento que sea más oportuno para una empresa, que más se quiera dar a conocer, pues sí o sí tiene que invertir, por ejemplo, en marketing o en campañas agresivas que pueda hacer que se lleguen a los clientes que están necesitando. Y por eso puede haber un aumento de gastos generales, aunque normalmente lo que se va a pretender es disminuir estos gastos generales. Y nuevamente, aquí intervienen, por ejemplo, pueden ser las rentas, puede ser también el pago de empleados, pero pagos administrativos, que no tienen mucho que ver a lo mejor con la generación de valor, como es en el caso de arriba, pero nuevamente también llega a recaer hasta cierto punto en personas. ¿Sale? Y por último tenemos lo que es el modelo de capital circulante, que de igual forma, aquí tenemos 3 formas de lograr esto. Una es aumentando las cuentas por pagar, es decir, la cantidad de dinero que yo retengo al pago de proveedores. Otra es reduciendo las cuentas por cobrar, es decir, cobrando todavía más rápido de lo que estoy cobrando. Y otra es la reducción de inventario. Y nuevamente, si yo quiero aumentar las cuentas por pagar, es decir, que darle buenas razones a mis proveedores para retenerles sus pagos, significa necesariamente que muy probablemente aumentaron nuestro volumen de venta y ese volumen de venta está reflejado en las personas. Entonces, sí o sí está ligado a personas. Igualmente, de igual manera, la reducción de cuentas por cobrar. Si nosotros queremos cobrar más rápido, necesitamos personas más productivas que puedan hacer esa cobranza con mayor eficiencia. O bien mejorar también los contratos, que es uno de los términos que vimos por aquí en el equilibrio. Aquí podemos ver que existen los que son los contratos.
Pero al final de cuentas, la generación de contratos también incluye a lo mejor el contratar a un abogado que nos permita manejar mejores contratos, ¿no? Entonces, al final de cuentas, de igual forma, vuelve a caer en el terreno de las personas. Y por último, la reducción de inventario. Aquí podemos tal vez hacer mejores máquinas que produzcan más rápido, pero al momento de tener ese tipo de máquinas, necesitamos personas que las operen. De igual manera, hay un componente humano que al igual que todo lo demás, en todo lo que intervienen los modelos, sobre todo los modelos de negocio, interviene el factor humano y por lo tanto eso hace más que necesario primero dominar esa parte y por último, ahora sí, aventarnos afuera. Ahora, me gustaría que viéramos un ejemplo. Esto que ven aquí es un simulador y acá podemos ver lo que son los estados financieros. Y bueno. Aquí tenemos las 7 palancas que les había hablado, que son justamente las que acabamos de ver. Y por ejemplo, para esta empresa, podemos empezar a notar qué pasaría, o podemos empezar a simular qué pasaría si aumentamos el precio a lo mejor en un 5%. Bueno, aquí bajo los estados financieros de esta empresa, se podría estimar que podría haber un impacto en el flujo de efectivo de aproximadamente 10,000 pesos. Por ejemplo, si mejoráramos la productividad en las ventas para tener un mayor volumen de ventas, digamos que aumentamos un 8, vamos a decir un 10%, esto nos haría ganar 7,900 pesos más. Si logramos reducir los costos de manos de obra, haciéndolos más efectivos, digamos que lo hacemos un 5%, esto también llega a tener un impacto en este caso de 6,000 pesos. Si nosotros a lo mejor nos cambiamos a instalaciones más económicas o bien, no sé, reducimos ciertos costos internos, digamos que los mejoramos en un 15, en un 20%, esto lo voy a exagerar un poquito, pero vamos a decir que lo reducimos en un 20%, ya implicaría un ahorro de 8,800 que se suma directamente al flujo de efectivo. De igual manera, si nosotros somos capaces de cobrar más rápido, digamos en un 5%, bueno, en este caso no aumenta mucho, 500 pesos, nuevamente es una simulación. Si nosotros retenemos más dinero, digamos, le voy a poner otro 10%, igual otros 500 pesos. Y si logramos reducir el inventario, es decir, el dinero que está parado en los anaqueles, digamos que lo voy a poner en un 15, bueno, tendríamos un ahorro de aproximadamente 3,000 pesos. ¿Qué significa en su suma? Que tendríamos un beneficio o un impacto en el flujo de efectivo de al menos 35,000 pesos. Este tipo de mejoras, todas son internas. Todas, todas, todas. No existe nada afuera, todo es interno. Entonces, si nosotros empezamos a preocuparnos por cómo mejorar primero internamente, sobre todo saber en qué punto pegar, sobre todo teniendo en cuenta los conceptos que estuvimos viendo el día de hoy, van a tener la oportunidad de llegar a mayores números que antes no tenían. Ahí estaba, ahí está el dinero, pero antes no lo tenían, pero que muy probablemente si logramos estos objetivos, que nuevamente tiene que ver con el equilibrio de la estrategia, al final de cuentas es un objetivo y para eso tenemos lo que son los medios, los fines y los recursos. De esa forma es la forma adecuada, porque una cosa es desear, una cosa es desear de yo quiero vender tanto, yo quiero hacer tanto, y pues sí, pues todo el mundo quiere vender, pero es muy diferente a pensarlo estratégicamente y llevarlo a la práctica. Como analogía, ya para ir cerrando lo que es el tema, si esto lo vemos como si fuera una silla, pues bueno, las patas de una silla no solamente proporcionan la estabilidad de la silla, sino que también proporcionan equilibrio, belleza y elegancia. Es decir, que, que precisamente los modelos de negocio, eso es lo que hacen. Cuando nosotros vemos lo que acabamos de ver como si fueran las patitas de esa silla, es decir, cada modelo que acabamos de ver, si fuera una de esas patitas,
nos daríamos cuenta que sí o sí son necesarias, que las dominemos, que las implementemos, porque precisamente eso es lo que le va a dar un equilibrio a la empresa. Y más allá de un equilibrio, teniendo un buen modelo de negocios, les va a dar belleza y elegancia a su modelo de negocios, a su empresa. Y ciertamente, si una silla necesita de sus cuatro patas para mantener su propósito, si faltara tan solo una de ellas, una de esas patitas, pues no sería más que basura. Entonces, bajo esta metáfora, creo que es conveniente pensar lo que queremos hacer de nuestros negocios, no solamente ahorita, sino en el largo plazo, porque esa es otra cosa. La estrategia normalmente no se maneja en el corto plazo y quien lo quiere hacer le va muy mal. La estrategia generalmente se tiene que hacer en el largo plazo, es decir, cultivas hoy para cosechar mañana. Y vamos a ver un ejemplo rapidísimamente acerca de Kimberly Clark. Quien no ubica esta empresa, pues es la dueña de todas estas marcas, que por ahí tuvo un incidente, sí, me parece, en Estados Unidos, en donde le quemaron una fábrica. A lo mejor han visto algún video ahí en redes sociales, pero en algún punto de esta empresa, pues no le iba bien. Más o menos en 1971 tenía un peor rendimiento que su competencia. ¿Qué es lo que sucede? Entra una persona llamada Darwin Smith y en aproximadamente 1971 y 1921, la empresa empieza finalmente a crecer. ¿Qué es básicamente lo que hace? Se enfoca en dos cosas, perdón, tres cosas. Una de ellas es su gente, es decir, implementa una cultura impecable. Otra de ellas es de que empieza a controlar los costos, todo lo que tiene que ver con finanzas. Hace un cambio en el modelo de negocios. Kimberly Clark no se dedicaba a lo que se dedica hoy, que es como pañales ¿cómo se llama? Papel de rollo y me parece que también está Kleenex. Este, hace un cambio para precisamente manejar el alto consumo y esto es lo que le permite empezar a crecer y sobre todo empieza a implementar la tecnología necesaria y adecuada sobre todo para poder permitir esta clase de crecimiento. Hoy en día a lo mejor ya no está esta persona, Darwin Smith, pero al menos quedó registrado lo que se puede lograr cuando uno empieza a dominar estratégicamente las finanzas de su empresa, la cultura y la tecnología que se implementa en ellas. Cuando el negocio depende solamente del dueño, porque hay negocios que efectivamente su propietario o quien está al frente del negocio resulta ser una persona muy buena, una estratega muy bueno. Pero si solamente depende de él, este es el caso de Rubbermaid, podemos ver ese crecimiento, pero una vez que se va la persona clave, nuevamente lo vimos en el concepto del centro de gravedad, en este caso la persona clave se llamó Stanley Gault. Bueno, esta persona, hace crecer la empresa, pero a su salida, la empresa cae hasta que finalmente es adquirida por otra empresa llamada Newell. Para quienes no ubican, la marca Rubbermaid fue una marca más o menos, a mí me tocó comprar incluso aquí en México, era algo muy parecido a lo que manejaba ay, ¿cómo se llamaba? Tupperware. Tenía también recipientes y tenía utensilios de bastante calidad, muy buena calidad. Todavía tengo por ahí algunos de ellos y son bastante funcionales. Pero ¿qué es lo que sucede? Se va la persona y empieza a caer, a caer, a caer hasta que finalmente se pierde la empresa. Entonces, parte de la estrategia implica definir los procesos necesarios para que cuando no exista esta persona o no estemos nosotros, la empresa pueda continuar.